buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del Centro de Espiritualidad Carmelita Argentino SECA. En esta noche festejando también el día de la fiesta de los Santos Carmelitas, así que feliz día para todos los carmelitas y para todos los que siguen nuestra espiritualidad. En esta oportunidad vamos a tener un encuentro con el padre Fray Leonel Ceniceros, y el tema va a ser La verdad nos hace libres para amar. Así que le doy lugar a Janet, que va a hacer la presentación. Buenas tardes. El padre Leonel Ceniceros Castro es un carmelita descalzo mexicano. eh, es el menor de cuatro hermanos, es originario de Culiacán, Sinaloa, México, y actualmente se encuentra incardinado en el comisariato de Chile. Es primer consejero en el comisariato, vive en la comunidad de Independencia en Santiago de Chile, en la parroquia Milagroso Niño Jesús de Praga. Entró a la orden en el año 92 e hizo la profesión solemne el año 2003, hace 22 años. Tiene distintos estudios en filosofía, en la Compañía de Jesús en México, cursó estudios teológicos en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. Estudió la licenciatura en Psicología en el Instituto Universitario del Estado de México y antes de llegar a colaborar al Comisariato de Chile, estudió el máster en Mística y Ciencias Humanas en el CITES en la Universidad de la Mística en Ávila, España. Dentro de su experiencia magisterial, ha sido profesor en el Centro de Estudio de los Valores Humanos, es profesor y acompañante espiritual en el Centro de Espiritualidad El Carmen de Toluca. Dentro de las actividades pastorales que ha tenido, ha sido confesor, director espiritual, ha dado distintos retiros, cursos de desarrollo humano, talleres intensivos diplomados, misionero en comunidades indígenas de la Sierra en México. Y dentro de los servicios que ha prestado dentro de la orden en la provincia de México, ha sido ecónomo y hospedero, superior y párroco, rector en Toluca y cuarto consejero, primer consejero y provincial en México, en la provincia San Alberto. Con este hermoso currículum, padre, te doy el paso para que comencemos el tema de hoy. Bienvenido al SECA. Gracias, hermana, muy amable por compartir alguna parte del camino que he podido, por gracia de Dios, en el cual he podido servir pues a Dios y a la provincia, a la orden. Saludo con gusto a todas las comunidades, con gusto y un poquito de susto también, porque no las conozco, pero entiendo que el no conocerlas me da un poco más de libertad de poder hablar y atreverme a vivir con ustedes esta aventura de compartir y algunas ideas del camino de perfección. No es propiamente una síntesis, empiezo a decirlo, sino un tema que a mí me interesa mucho, que me ha gustado y que lo he podido como recoger un poco en síntesis, eso sí, de un artículo del padre Maximiliano Herraiz y otros tantos, Jesús Castellanos, Tomás Álvarez y maestros que me han acompañado también en la formación. Yo sé que ustedes ya conocen este libro y esta es una oportunidad para profundizar entre todos en este tema y actualizar a lo mejor nuestra visión del libro no del libro porque no voy a hacer introducción al libro, sino de el tema de la humildad, andar en la verdad y sobre todo ese tema que el deshacimiento y el amor de unas con otras, de paso se toca porque son virtudes hermanas. Bien, hermanas, agradezco de parte de ustedes, bueno, la sencillez y humildad con que puedan acoger estas palabras de un hermano más del Carmelo, que vivo ahora como misionero, como ya me presentaron, en Chile. Hablar un poco de Teresa me ayuda a resignificar también mi propia vocación, mi vida, mi consagración, y tratar sobre los grandes temas, ¿no? De las virtudes
que son siempre don y tarea. Me sitúa y nos sitúa a nosotros a poder tomar una motivación, quizá una consideración para el seguimiento de Ay, nuestro Señor, del buen Jesús. Eh, Como ya dije, me apoyo en textos del padre Maximiliano Reis. Yo les voy a mandar la bibliografía, al final la pongo para que vean de dónde saco la información y la traté de sintetizar también y para compartir. Pensé en este título de La verdad nos hace libres para amar, porque se le escuché muchas veces al padre Maximiliano Herraiz. El padre estuvo muchas veces en México, ahora está muy disminuido, ciertamente en Burgos, en una casa, en un asilo, bueno, en la casa nuestra de hermanos mayores, pero bueno, los frutos ahí los tenemos, sus escritos son una riqueza. Y bueno, esto se lo escuché muchas veces a él y creo que él lo que procuraba era hacer una síntesis precisamente del camino, una consigna, ¿no? Fuerte que sintetizaba este pensar de la Madre Teresa. Eh, Espero y deseo, pues eso, de corazón, que en algo sirva en sus procesos actuales, en su vida orante, esta insinuación, este tema que apuntamos hoy. Eh, Sigo diciendo, soy su hermano, con confianza me atrevo a compartir a hermanas que hablan, que viven y que entienden este lenguaje, nuestro lenguaje, y que nos tira más hacia el ser que al hacer, y para disponernos a la gracia de la unión y del agua viva de la contemplación, dice la Madre Teresa, que como siervos del amor nos preparemos, nos dispongamos para si esta gracia el Señor nos la concede. Bien, voy a compartir pantalla para empezar a... Creo que ya ven mi presentación, ¿verdad? Hay un dicho, dice el Papa Francisco, entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas. Porque nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. A rezar se aprende como aprendemos a caminar, a hablar, a escuchar. La escuela de la oración es la escuela de la vida. Y en la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración. Este hermoso binomio entre vida y oración, oración y vida. Lo contemplo desde el principio en el magisterio del Papa porque es algo que la Madre Teresa saca a colación en sus escritos. El título de este tema, La verdad nos hace libres para amar, tiene que ver, evoca el texto del Evangelio, Juan 8:32, que dice así: dijo Jesús a los que habían creído en él, si se mantienen Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta verdad que libera también es la misma verdad que capacita para amar. Teresa espontáneamente, en base a su experiencia, dirá: ande la verdad en nuestros corazones y veréis claro el amor que somos obligadas a tener a los prójimos. Verdad y amor libre juntos siempre. Desde luego, las tres virtudes son hermanas y en las tres nos vamos a inspirar, aunque yo voy a poner el tono, el acento en la virtud de la verdad, es decir, la humildad, como un binomio siempre unido porque la madre así lo pone. La verdad nos hace libres para amar. Escuché eh, expresión que escuché, ya les decía, como síntesis del camino al padre Maximiliano Herraiz. Expresión de las tres virtudes o las tres banderas, eh, que son hermanas y son parte de la identidad del orante cristiano, del orante carmelita, que ha de disponerse a recibir el agua viva de la contemplación.
perfilan el ser, la identidad y desde dentro al amigo de Dios, al orante carmelita. Virtudes evangélicas en la espiritualidad teresiana, así les llama el padre Jesús Castellanos. Teresa realiza un análisis psicológico de la amistad entre mujeres y hombres. Claro, ella desarrolla más como mujer la psicología de la mujer y está expresado ahí en Camino, y por eso de mujer a mujer se dirige en este escrito a sus hermanas, a sus hijas. Con ellos se deduce que en el Carmelo son vitales las relaciones humanas de calidad basadas en el amor, en la libertad y en la verdad, al estilo de Jesús siempre, tal como nos lo enseña el Evangelio, interpretados, claro, por Teresa. Hay una convicción clara, hermanas, dice la Madre Teresa, el Señor es quien nos ha juntado, y la base que sostiene todo el edificio de la espiritualidad teresiana es la oración, sostenida por las virtudes de amor de unas con otras, deshacimiento de todo lo creado y humildad, verdad. Vamos a la verdad, a la humildad. Vamos a ver qué podemos ahondar sobre eso. Un poco ligero, pero también trataré que sea un poco profundo para dar pauta al final a las preguntas, a las dudas y bueno, entre nosotros un diálogo a lo mejor también. Aunque yo termino con unas preguntas también para reflexionar. Quien lee medianamente a Teresa y sigue su pensamiento sobre la humildad, advierte con facilidad que no está ante algo sectorial, sino que se encuentra con algo nuclear del ser cristiano al tratar sobre la humildad. Palabra definitiva, clarificadora, radical, antológica, con la que necesariamente hay que contar al enfrentar el tema de la humildad en el caso de nuestra Madre Teresa. El padre Maximiliano Herraiz dice, Teresa aproxima la humildad a la verdad, acentuando el carácter existencial dinámico, histórico y procesual, andar en verdad. Porque humildad viene referida a la verdad. Tendremos que adentrarnos en la comprensión teresiana de la verdad, con lo que nos abriremos paso a la inteligencia de la humildad como definición ontológica de la persona que se asume a sí misma, vivirse en relación a Dios, la verdad fundante de sí misma. Verdad, pues, y humildad, fragua de libertad en el hacimiento amorosamente lúcido y absorbente, a quien siendo nuestra verdad nos hace libres. En Teresa la humildad viene así como la categoría antropológica por excelencia. Es decir, el ser humano no se puede entender para Teresa sin la humildad. Es parte constitutiva, digamos, de su ser, de su mismidad. Porque mi verdad es otro. La relación con quien me funda y me termina me hace verdadero. La oración, que es trato de amistad, guarda intrínseca vinculación con la humildad, que es condición y corona al mismo tiempo de la oración. Hablemos, pues, de esta grande virtud teresiana de la actitud, que define una antropología de recia contextura y vigoroso calado, de horizonte profundo, esto lo dice el padre Maximiliano. El cristiano tiene como raíz y cédula de identidad la humildad, verdad que se vive, verdad que se anda. Hay dos experiencias que marcan a Teresa para poder abordar este tema de la humildad. Una experiencia de niña y una experiencia ya de joven carmelita, un poco ya avanzada en la experiencia de Dios. De niña. Teresa de niña adentrándose en el mar sin fondo de la verdad, comenta ella. En pronunciar esto, ¿se acuerdan que comenta ella el siempre, siempre, siempre? Mucho rato era el Señor servido me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad. Con la fuerza que hacían en mi corazón las palabras de Dios y la buena compañía vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada y la vanidad del mundo. Verdades que le quedan impresas a la Madre Teresa.
Es una pequeña, pero que logra entender esto, el todo y la nada. De joven, Teresa vive una experiencia de búsqueda constante de la verdad. Ya ven que lee muchos libros y está siempre sedienta. El libro nuevo la tiene muy contenta, en la que se va afirmando poco a poco. Nos ofrece en el libro de la vida una verdad que se le entra con fuerza, quemante por todos los poros de su ser y alcanza el hondón de su alma en la lectura constante. Y está como absorbiendo una esponjita siempre verdades que Dios a través de las lecturas se le va imprimiendo también en el alma. Esta verdad es una gracia que sella un pasado accidentado, turbulento algún tiempo y que abre un futuro de luz que no tiene noche. La Madre Teresa, conforme va empapándose de esta verdad, que no es un concepto, sino una experiencia de encuentro con alguien, va sanando etapas mismas de su vida, va caminando, va asumiendo, va creando como convicciones profundas. Una verdad que es cumplimiento de todas las verdades, dice la Santa. La misma verdad, la Santa habla de ella, que es Dios, le dice que todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la Escritura. El amor, que es la llave que abre la puerta del conocimiento de la verdad. Ay, hija, qué pocos me aman con verdad, dice la Madre Teresa. Bueno, le dice el Señor, que si me amasen no les encubriría yo mis secretos. Y le aclara la voz divina a continuación que, ¿qué es amarse con verdad? Entender que todo es mentira y lo que no es agradable a mí. Esa es la verdad que descubre Teresa en esta experiencia. Entender que todo es mentira, lo que no es agradable a mí. Estos dos apuntes autobiográficos, a la vez que calor personal, dan soporte al pensamiento teresiano acerca de la verdad o de la mentira, como camino de ser o no ser de la misma persona. Es decir, la verdad, la humildad, permite ser o no ser. Si se vive humildemente, se descubre el propio ser. Si no se vive humildemente, la persona se pierde de descubrir quién es. ¿Qué es eso, pues, de andar en la verdad? ¿De qué verdad hablamos? La Madre Teresa declara que el Señor es la misma verdad en camino, también en moradas sextas. La suma verdad. Él solo es verdad, también más adelante en la misma morada sexta. Volviendo sobre la gracia mística del último capítulo de vida, ya evocada, Teresa escribe, esta verdad que digo se me dio a entender. Es en sí misma verdad y es sin principio ni fin. Y todas las demás verdades dependen de esta. Esa letra salió muy pequeña, pero va dándole cada vez más fuerza y más claridad a esta verdad que es el mismo Dios para ella. Entendamos, pues, que para Teresa andar en verdad es un asunto ontológico, es algo que define a la persona y por tanto algo en que ésta se juega su vocación trascendente, de referencia constitutiva a un tú fundante de principio y fin. Es decir, sin la verdad no podemos llegar a conquistar el ser nuestro, alcanzar plenitud de vida, y simplemente sin ella no podemos llegar a ser nosotros mismos. La mentira de desontologizar, bueno, yo inventé esa palabra, de no tener el ser, ¿no? Desontología, ¿no? Nos roba el ser, la identidad. Es decir, la mentira desontologiza y la verdad ontologiza a la persona. El hombre es más que sí mismo. Su medida es Dios. Esto lo afirma con rotundidad el padre Maximiliano de Teresa. Basta decir que su majestad, que es hecha a su imagen, para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del alma. Por eso es que, bueno, la verdad del hombre no se entiende solo como concepto, sino como experiencia del misterio, del encuentro de quien nos ha creado. Dios es su verdad,
Todas las demás verdades dependen de esta verdad, que es cumplimiento de todas las verdades, dice la Madre Teresa en 44 en el libro de la vida. Oh, ¿cuándo será aquel dichoso día que te has de ver ahogado en aquel mar infinito de la suma verdad, naturalizando con la vida de Dios, naturalizado con la vida de Dios, es decir, unido, integrado, hecho uno con la vida de Dios? Para Teresa, pues, andar en la verdad es afirmarse a sí misma referida a Dios. Es una afirmación existencial, vital, que es gravitación lúdica y amorosa, permanente y en aceleración creciente, porque la verdad propia es Dios, la relación de naturaleza y gracia a Él, y la verdad de todo lo que entra o puede entrar en la zona de atracción del hombre. Es ordenado a Dios guiarlo a Él, llegarlo al tú, que definitivamente es y realiza la verdad de la persona. Por eso, firma con certeza sólida que sólo brinda la experiencia interior. Dice la santa, entendí que qué cosa es andar un alma en verdad delante de la misma verdad. Por tanto, lo único necesario es no hacer caso de cosa que no sea para llegarnos más a Dios. El que es humilde busca solo eso, no hace caso de nada, sino solo de aquello que le lleva más a Dios, al misterio. Esto de andar en verdad, pues, es una de las más grandes confesiones que tiene en sus escritos la Madre Teresa, confesiones cristológicas. Es expresión de su voluntad decidida de conformación con Jesús, el humano que se nos reveló como el que nunca tornó de sí, el crucificado por hacer la voluntad del Padre para salvación nuestra. Por eso la Madre insiste, pongamos los ojos en Cristo, que es la verdad, ¿no? Y allí aprenderemos la verdadera humildad. Poned pues los ojos en el crucificado, y todo se os hará poco, dice, ¿no? Refiriéndose directamente al camino para lograr esa conformación, el camino de la verdad dirá que hay que entrar con él en la espesura de la pasión y muerte, la espesura de la cruz amor de la que habla Juan de la Cruz, para entrar en la espesura de las riquezas y de la sabiduría de Dios, y contemplar y meterse a ese misterio. Cuando se quitaron muchos libros de romance, cuenta la Madre Teresa, que no se leyesen, el Señor le decía, no tengas pena, que yo te daré el libro vivo. Jesús, pues, el libro vivo, verdadero, a donde he visto yo grandes verdades. Insiste en esa experiencia de verdad. Sin lugar a dudas, las verdades son Dios, que infinitamente se acerca al hombre ofreciéndole en su Hijo la prenda de su amor. Le podrán quitar libros, mas no la experiencia de encuentro con el misterio, con Dios mismo. Sin duda alguna, Teresa está en sintonía con esta idea de que Jesús es la única verdad de Dios y la verdad del hombre. La verdad tiene en Teresa contenido y sabor cristológico, ya lo habíamos dicho, y por ello está a la raíz del seguimiento de Jesús, el Dios con rostro humano de quien le espanta la majestad y más la humildad y el amor con que Él se manifiesta al alma. Pues bien, en esta verdad tan clara y luminosa que nos expresan las letras y experiencia teresiana, es en la que hay que andar para llegar a alcanzar altos grados de libertad que por fuerza humana nosotros no podemos nunca lograr. Esto es gracia. Hacer verdad, hacer la verdad. Esta presunción querría yo en esta casa, dice la Madre Teresa, que hace siempre crecer la humildad, tener una santa osadía, que Dios ayuda a los fuertes y no es aceptador de personas, citando a la carta de Efesios, ¿no? Dios no tiene privilegios con nadie, ¿no? Sino que es con todos, es Padre. Conectamos con la humildad, que es como la verdad que se hace historia. La humildad es andar en la verdad, es un camino que se anda. Ser realmente de hecho verdadero, ser realmente de hecho verdadero como se es por vocación, que es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. A quien esto no entiende, anda entonces en la mentira.
que sería lo contrario, el no entender que Dios es todo y que nosotros somos poco o nada delante de Él, o somos pequeños y Él es grande. Siempre así es la conclusión, que Él lo es todo. Lo contrario es andar en mentira, no entendiendo que no tenemos cosa buena de nosotros, dice la santa, y que no somos nada, apropiándose de lo que no es suyo y desviándose de la vocación nativa, es decir, viviendo en la mentira, todo lo que yo veo no va guiando al servicio de Dios. Es la verdad la que define a Dios. Dios es la misma verdad para Teresa. Fuera de él, todo sería entonces lo contrario. El diablo es todo mentira, la misma mentira, dice la santa. Otro matiz de esta humildad es la verdad que se vive, no solo se hace, sino también se vive. Solo se anda, sino que es parte de la vida. La humildad se alimenta de la vida y en ella hunde sus raíces. En el humilde la verdad se hace cuerpo, existencia personal cálida, gracia que provoca luz y armonía. Teresa doctrina a sus monjas diciéndoles que la más humilde y mortificada será aquella la más espiritual. También dirá, cada una mire en sí lo que tiene de humildad y verá lo que está aprovechada. Es un tema recurrente para la comunidad y para la vida personal. La humildad como modo de ser implica y nace de la verdad de Dios y de la verdad de la persona. Ese es el mensaje de Teresa desde la primera página de Moradas, presentándonos a los protagonistas de la historia, que son Dios y el alma, con la verdad como clamor y la mentira como riesgo permanente. Dios quiere que queramos la verdad, nosotros queremos muchas veces, dice la madre, la mentira. Como que hay una resistencia, una lucha constante entre la verdad y la mentira, ese Dios que nos llama y esa distancia que uno quiere tomar. Bueno, ese mismo conflicto, ¿se acuerdan que la Madre Teresa vive entre Dios y el mundo, entre la verdad y la mentira? Ahí está también este mismo conflicto, esta tensión. Quienes de veras aman a Dios no aman sino verdades, dice la santa. ¿Pensáis que es posible quien muy de veras ama a Dios amar vanidades? Ni puede. Todo porque no pretende otra cosa sino contentar al amado, andan muriendo porque los ame. El humilde, pues, es el que vive centrado en Dios, centrado dinámicamente, adentrándose cada vez más en Él, que es su verdad y por gracia su posibilidad radical de trascenderse. Y en este paradójico centramiento en Dios, en su verdad de vida, que deviene propia, se ve a sí mismo su verdad dual. Es decir, cuando la persona es humilde, descubre dos partes de sí misma, su miseria y su grandeza, su debilidad y su fuerza, su pecado y también la gracia que sobreviene. La armonía de estos contrarios o su ruptura dan la verdad, humildad y la mentira respectivamente. Bien, pues siempre la vida cristiana llena de paradojas. Vamos descubriendo que se dan los dos contrarios a la vez. Nuestra frágil imitación y la fortaleza de la gracia de Dios que actúa a favor de nosotros. La preocupación teresiana porque entendamos bien la humildad es para que no se tuerza, dice ella, el conocimiento propio. Tiene aquí su razón, afirmar a la vez quién es Dios en mí con la comunicación de sus dones y quién soy yo en mi debilidad constitutiva. Darse cuenta de ello, eso es humildad, esto es tenerlo por experiencia. El conocimiento propio es gran cosa en Teresa, ya lo sabemos, lo escuchamos muchas veces en Morada, sobre todo en las primeras y en las últimas igual. Mientras estamos en la tierra, no hay cosa que más nos importe que la humildad. Humildad y conocimiento propio es lo que más nos importa. Es el pan con que todos los manjares se han de comer, ungüento de nuestras heridas. Dios, afirma Teresa, que sabe que podemos entender mal muchas veces la humildad, que con amparo de humildad o pareciéndonos humildad,
se puede torcer el camino espiritual, con humildad falsa o con humildad tan soberbia, dice ella en vida, ¿no? Tal como le pasó a Teresa cuando llegó a dejar la oración, por falsa humildad, claro, y por falsa humildad se cometen errores muchas veces en la vida, en las relaciones, con las cosas, conmigo mismo, con los demás, incluso con Dios. En las primeras moradas apunta con precisión lo que hace torcido el propio conocimiento y abre ya al lector a la comprensión del conocimiento verdadero de sí. Entonces, esto de torcer el propio conocimiento es reducirlo a una visión negativa de la propia condición, que inevitablemente nos lleva a la cobardía, la pusilanimidad, el conocimiento ratero y cobarde, cuando caemos pues en esas falsas humildades, porque el conocimiento propio está torcido y entonces la visión de uno mismo está errada. Para conocernos verdaderamente hay que salir de sí, como sale la abeja a volar por las flores, dice la madre, para hacer la miel. Vuele algunas veces a considerar la grandeza y majestad de Dios, porque jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Es decir, el conocimiento propio pleno de sí mismo está en conocer al Señor. No solo es un ensimismamiento, en quedarme en mí mismo. Descubro la riqueza y capacidad personal, mi plenitud de identidad, mirándolo a Él. Por eso pongamos los ojos en Cristo nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad, mirándolo y en sus santos, y ennoblecerse a el entendimiento. Entonces, lo que estaba torcido se endereza, mirándolo a Él. El conocimiento propio trae consigo humildad, humildad y propio conocimiento. Es lo que más importa, dice la madre. Recordemos que lo que las grandes gracias místicas dejan en Teresa es un propio conocimiento y humildad. La verdadera humildad nace de esas gracias místicas. Lo que tiene mucho que ver con su humildad de hombre que ha experimentado nuestra flaqueza, dice la Madre Teresa. Él fue humilde, experimentó nuestra flaqueza. Bueno, humilde es pues el que se reconoce agraciado por Dios. Esta es su fuerza y antes la verdad más profunda de sí. No queda por Dios, que no quede por Él, que siempre anda buscando a tener quien dar, ganoso de darse y hacer mucho por nosotros, desmedidamente. Recordemos esto que siempre insisten los maestros de Teresa. La vocación de Dios es dar, la vocación nuestra es recibir. Y Él siempre anda deseoso de dar. Evoca la humildad de la Virgen, que cree en el anuncio del ángel, sin curarse de más disputas, no como algunos letrados que quieren llevar las cosas por tanta razón y tan medidas por sus entendimientos, una queja de Teresa, ¿no? Sino que no parece, sino que han ellos con sus letras de comprender todas las grandezas de Dios. Si aprendieran algo de la humildad de la Virgen Sacratísima, uy, se pone, ya saben ustedes, un poco irónica y directa, clara, clara. Si no estoy fuerte en la humildad, podrá ser que piense, he hecho algo y hacéislo vos todo en realidad. Es decir, la falsa humildad es creer que nosotros por nosotros mismos podemos alcanzar algo, cuando en realidad el que lo hace siempre es su majestad, dice la santa. Toda cosa buena que hacemos viene de Él. Eso es humildad, poder reconocerlo. La misma gracia mística hace que conozcamos que ningún bien tenemos de nosotros, o por el contrario nos hace ver nuestra miseria. Teresa, desde su experiencia, nos podrá ofrecer una definición de humildad que Dios mismo le comunicaba. Esta es la verdadera humildad, conocer lo que puede y lo que no puede. La verdad, pues, nos hace libres, libres para amar, ya lo anunciamos. A mitad del camino de la exposición doctrinal del deshacimiento de todo lo creado, introduce Teresa por primera vez explícitamente el tema de la humildad. Escribe, aquí puede entrar la verdadera humildad porque esta virtud de la humildad y esta otra, deshacimiento, parece me andan siempre juntas. Son dos hermanas que no hay para qué las apartar. Ya las junta y las hermana, humildad y libertad, es decir, deshacimiento de todo lo criado.
Estas dos virtudes grandes las presenta siempre como liberadoras, y liberadoras porque a quien las tiene, nada se le da de perderlo todo, ni lo tiene por perdido, solo teme descontentar a Dios. Es decir, nos liberan tanto el deshacimiento como la humildad. La humildad nos libera quizá del ego, de la honra de nosotros mismos, y el deshacimiento del apego a las cosas, incluso dice ella, a los deudos. ¿Por qué liberadoras la humildad y el deshacimiento? Por su fuerza para descentrar al hombre, al ser humano, de sí mismo, de su relación con todo, y correlativamente para centrarlo en Dios, su verdad, y por ello su libertador. Vengamos ahora, dice la madre, al deshacimiento que hemos de tener, porque en esto está el todo, abrazándonos con solo el Criador. Terminadamente se abraza el alma con el buen Jesús, que como allí lo haya todo, lo olvida todo. Al final de sus días encontró la mejor formulación. Dice ella, libres quiere Dios a sus esposas, asidas solo a Él, donde descubran un amor muy distinto, muy nuevo. Digamos que suenan como cantos estos últimos estrofas y capítulos del camino, que dice, hay que salir entonces del cuerpo, del amor de este cuerpo. Esa es una salida para el deshacimiento y para la humildad. El tema del cuerpo. Este cuerpo tiene una falta, que mientras más le regalas, más necesidades descubre. Superando el temor a la muerte y a la enfermedad, quedarnos señoras, quedarnos libres, es lo que quiere la santa. Claro, eso se logra solo, dice ella, saliendo, es decir, mirando hacia afuera, mirándolo a él. Hay que salir de nuestra voluntad y apetito, perder cuidado de nosotros mismos, no nos haciendo placer en nada. Nuestro placer está en contemplarlo y estar con él y hacer su voluntad. 3. Hay que salir de la autocomplacencia y sobrevaloración de sí mismo, liberándose de la negra honra. El verdadero humilde ha de desear ser tenido en poco y perseguido y condenado sin culpa. En la negación de la honra se comienza a ganar libertad y y no se da más que digan mal o que bien. Hay que salir, no me cambié, aquí estoy un poco atrasado. Voy en el número 4. Hay que salir también de las preocupaciones egoístas de elegir el camino de nuestra relación con Dios. El verdadero humilde ha de ir contento por el camino que le llevare Dios. Importa tanto hacer una clara y verdadera opción por Dios, no buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos, sujetándose de veras con sus fuerzas al Señor de Él. Nada se le da perderlo todo, solo teme descontentar a Dios. Así vive el verdadero humilde. Esta opción por Dios determina y definirá el amor al prójimo. Dios nunca se pospone ni se sacrifica a nada, purifica y hace posible una relación con el prójimo liberadora y humanizadora. Ni ser esclavo de nadie, ni esclavizante tampoco de nadie. Amor gratuito, amor que va imitando al capitán del amor, al mismo buen Jesús, al Señor Jesús. ¿Qué relación hay entre oración y humildad? La relación entre oración y humildad es circular, afirma el padre Maximiliano Herraiz. La humildad es presupuesto para la oración y la oración hace al orante cada vez más humilde, o sea que están siempre juntas, ¿ven? Todo el bien de la oración está fundada sobre la humildad. Las tres cosas son tan necesarias para los que pretenden llevar oración, que aunque la digo a la postre, este tema de la humildad es la principal y las abraza a todas. Cuando afirma esto, la Madre Teresa está dándole, parece, mucho más mayor a esta virtud de la humildad que las abraza a todas. Es mayor, pareciera, para ella, en su experiencia, desde luego. Este edificio de la oración va todo fundado en la humildad. Todo este edificio espiritual es su cimiento, dice otra vez, la humildad. Humildad, base y cimiento de la oración.
El orante tiene que buscar apasionadamente la verdad y confrontarse constantemente con ella. Espíritu que no haya comenzado en verdad, yo más le querría sin oración, dice la Madre Teresa. Lo dice en el libro de la vida. Verdad contrastada con el letrado, aunque no sea muy espiritual, aunque no tenga experiencia. Se aventura a decir que de lo contrario la oración, la vida espiritual, degenerará en devociones bobas, si no se confronta siempre, si no se deja uno acompañar. La madre buscaba siempre que alguien gobernara su alma, decía ella, ¿no? Comenta el padre Maximiliano que tuvo alrededor de, es increíble, lo que voy a decir, pero 383 confesores, la Santa Madre, más o menos, porque tenía una capacidad grande, una experiencia fuerte, intensa, constante de Dios, y por tanto buscaba siempre que alguien le ayudara a declarar y a buscar la verdad de todo lo que experimentaba. Paréceme que me voy entrando en la oración y fáltame un poco por decir, que importa mucho porque es de la humildad. La madre ya en los últimos capítulos, no a la mitad de cuando empieza a hablar de la oración, 17, 18, 19 en camino, empieza, ya quiere hablar de oración, pero sigue arrastrando el tema de la humildad, sigue dándole matices. Después de hacer lo que los demás de las moradas pasadas, humildad, humildad, dice la madre, por esta se deja vencer al Señor en cuanto a él de él queremos. En este contexto hablará de quienes tanto caso hacen de las sequedades en la oración, diagnosticando que se trata de falta de humildad, sobre todo los que se quejan porque tienen sequedad. Es falta de humildad, dice ella. La noción de oración como atalaya donde se ven verdades. La oración, orar, es entender verdades para la Madre Teresa. Es un camino de humildad. Sin la humildad no se puede ser orante entonces. La oración es donde el Señor da luz para entender verdades. Ande por eso la verdad en nuestros corazones como ha de andar por la meditación y veréis claro el amor que hemos de tener a los prójimos. La oración, dice ella, me hacía entender qué cosa era amarle. En la oración entendía más mis faltas. Es pues en la oración mística donde se espanta de ver tantas verdades. En general, la oración es buena si deja humildad, que si hay humildad no dejará el Señor de hacer muchas mercedes. Es la dama, ¿se acuerdan del juego del ajedrez? Según la comparación del juego de ajedrez que da jaque mate al rey. No hay dama que así le haga rendir como la humildad. Es la que lo acaba todo, dice la Madre Teresa. Sirviéndose de la comparación bélica tan presente en camino, escribirá, han de llevar levantada la bandera de la humildad, los alferes, ¿no? Los contemplativos, y sufrir cuantos golpes les dieren, sin dar ninguno, porque su oficio es padecer por Cristo. La humildad entronca con la persona de Jesús, el que se puso primero en el padecer, el modelo de todo humilde. Hermanas, yo hasta aquí llegué con este tema de la humildad que nos hace libres. Y bueno, quiero entonces abrirme a un diálogo y a unas preguntas para poder empezar ahí un cuchicheo entre nosotros y un compartir sobre este tema que nos interesa seguramente a todos, este tema de la humildad, verdad, hermano, del deshacimiento y del amor, del amor de unos con otros. Yo pregunto así, sencillamente, aunque me fui súper rápido para aprovechar el tiempo, ¿qué luces recibimos de Teresa en este tema de la verdad que libera para amar? ¿De qué ataduras ha de liberarse una carmelita descalza hoy para amar más decididamente? O un cristiano, no solo carmelitas descalzos, porque entiendo este video tiene mucho más alcance. ¿Cómo ilumina nuestra oración y la vida fraterna, nuestra vida de familia quizá, nuestra vida de grupo, nuestra vida de interioridad? Bien, pues yo doy pauta, voy a dejar de presentar para que podamos a lo mejor entrar en diálogo.
Gracias. Muchas gracias, padre, por la presentación. Y nos ha dejado con unas preguntas bastante difíciles para contestar. Más bien son para meditar y ir internalizando, ¿no? El tema de la verdad y cómo afrontar la verdad de uno mismo, ¿no? También, porque a veces es difícil, ¿no? Cuando uno se encuentra en la oración con el Señor, frente al Señor y con uno mismo, reconocer la propia verdad es difícil, ¿no? Este, muy hermosa la presentación que has hecho y bueno, también que nos abre un poco a ese pensamiento, ese poder ir internalizando esto, ¿no? Que la Santa nos regala también en sus escritos, ¿no? Que nos ayuda a ir buscando ese camino de verdad y de humildad, ¿no? Sí, No sé si, sí, y digo en un tiempo en que es muy fácil mentir. Todos tenemos esa capacidad de acceder ciertamente a una vida verdadera, auténtica, pero también hoy es muy fácil caer en las garras de la mentira y de la corrupción y vivirnos enmascarados todo el tiempo, escondidos detrás de una máscara y sacrificando nuestro propio ser, nuestra propia identidad, nuestra propia, no sé, originalidad, no sé por decirlo de alguna manera. Eh, Gracias, sí. sí, no sé si hay dentro de las personas que están acompañándonos algún comentario, alguna pregunta para el padre, bueno, o tienen algún comentario con respecto a estas preguntas que el padre nos dejó, ¿no? Para ir meditando. Bueno, yo sin ser profesional en nada, pero así compartiendo entre hermanos, me vuelvo a maravillar y la verdad que el Día de los Santos Carmelitas es un día para dar gracia de la espiritualidad de esta mujer tan actual, ¿no? Después de tantos siglos que sigue siendo visto desde todo punto de vista, ¿no? Hasta desde la psicología, que en su época casi no estaba iniciado el estudio, es impresionante, ¿no? Lo que tiene esta mujer. Y la verdad que personalmente hace rato me viene dando vueltas, bueno, no sé si ella lo dice textualmente, ¿no? Pero esto de la definición de oración como encuentro de verdades, ¿no? Eh, Como en mi camino personal. Y, y también comunitariamente, ¿no? Como esto de que la fragilidad puesta en comunidad es como el testimonio más grande que le podemos dar al mundo, ¿no? Como que creo que la fraternidad es lo que más amenazado está, lo que más nos cuesta como familia, como comunidades, como eh, en el mundo, y creo que es el mayor testimonio que puede dar la vida religiosa en comunidad al mundo, ¿no? De que es posible, pero es tal cual, es solamente posible desde esta humildad de reconocer que somos frágiles, que nos podemos iluminar en en esa eh, humildad, ¿no? Y entre nosotras y, y caminar juntas, ¿no? La verdad que me encantó, Padre, gracias por la síntesis, porque la verdad que tal cual esta frase del Padre Maximiliano sintetiza estas tres virtudes que para Teresa eran tan importantes, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias. Y gracias. Quizá este artículo no es una síntesis de todo el camino, sino más bien del tema de la humildad, ¿verdad? Y alguna relación que mantiene con el amor y con de unas con otras y también con el deshacimiento, que como bien dice ella, son hermanas, ¿verdad? No se pueden separar. Y eso. Y creo que pesa muchísimo más que esta verdad, esta experiencia de Teresa, esta actitud de vida y creo que si algo puede definir a la santa es que fue una mujer humilde, una mujer que supo hablar, que supo decir con lo que traía dentro, ¿no? La gracia del decir, dicen que experimentó y que tuvo esa capacidad de poder comunicar y describir y con pureza, con llaneza, hablar de su vida interior, sí. Sí, tal cual. A veces a mí me impresiona cómo generamos, como al no vivir en esta verdad,
como generamos mecanismos de defensa y vamos entrando como en una rueda, ¿no? Como que la humildad nos hace más llanos, más simples, ¿no? Si no nos generamos como todo esto de las máscaras que vos decías, eh, pero cómo hacer, ¿no? Cuando uno ya entró en eso, porque después es un poco desesperante ver la propia verdad, ¿no? A veces. Cómo hacer para en el camino personal y en el camino de los hermanos, ¿no? Iluminar desde ese lado. Eh, Cuando ya se generó tanta estructura dentro de la mentira, digamos. Sí, el tema es como cuando uno se identifica con la máscara, ¿no? Y ya me identifico con ella y soltarla, pues cuesta, como para resignificar o redescubrir lo que realmente somos, ¿cierto? Eso lo comentaba en alguna ocasión el padre Saverio Canistrá, la diferencia entre pecado y corrupción, ¿no? Podemos caer en la mentira como en algún momento, ¿no? Es un pecado, pero la mentira ya como un modo de ser, como algo que se abraza y se cubre uno detrás de ella, pues la máscara, pues ya la corrupción es más difícil de poder como dar el paso, Salir. ¿no? A dejarse, a salir, ¿cierto? Gracias. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, Eh, sí, para mí significa mucho todo este aporte, tiene muchísimo significado, porque es así, la humildad, es libertad en realidad, porque es reconocer que somos tan pequeños ante un Dios tan grande, en donde reconocemos las debilidades, ¿no? Que realmente necesitamos mucho de Dios y sin Él no somos nada. Él es todo para nosotros y bueno, esto hace que reconociendo nuestras debilidades, reconociendo, como dijo también usted hace rato, experimentando aquello que a veces este, hace que reconozcamos realmente que sin Él nada bueno incluso hacemos. Esto hace que no haya soberbia, porque en eso también siempre, desde pequeña por ahí escuchaba, ¿no? Algunas canciones de justamente de Teresa, cuando existían los cassettes. Escuchaba las canciones que ella cantaba, me llegaba muchísimo, muchísimo lo que decían esas canciones. Eh, que nada me turbe, vuestra soy, para vos nací, dadme cielo, dadme infierno, es como que es lo que decía también hace rato, que no se siente que se pierde nada porque lo único que nos interesa es el tesoro que es Dios, pero es esta lucha de estar fuera, ¿no? No siendo laico fuera del mundo es un desafío mucho más grande por ahí que enfrentar, ir contra la corriente del mundo este, es un desafío grande y bueno, para mí significa mucho, mucho esto de ponerlo en práctica, no solamente saber, sino hacerlo y vivirlo, como dice. muchas gracias. Yo me quedé fuera por un rato, algo pasó en mi computadora que no pude escuchar, Mirta, lo que dijiste. Solo aprecio, bueno, lo primero, lo que escuché fue este tema de cómo reconocernos, decías tú. Me gusta eso de reconocernos porque me suena a volver a conocernos y a conocernos de nuevo en el hoy, y no vivir del pasado, de un conocimiento de sí mismo como atrasado, sino desde hoy mismo conocer que somos eso ante Dios, mm, que Él lo es todo, como bien lo dices tú. Para explicar este reconocernos, me gusta mucho cómo los discípulos de Emaús reconocen al Señor a lo largo del camino. No lo conocían y no se daban cuenta quién era, y lo vuelven a conocer de nuevo y es entonces que enciende un fuego dentro de ellos, ¿no? Y ese reconocer
resignifica toda la vida y los pone en marcha otra vez de regreso a Jerusalén. Es decir, este reconocernos humildemente delante del Señor nos lleva precisamente a reidentificarnos o a reencantarnos nuevamente de lo que somos realmente con Él y solo unidos a Él y frente a Él, y lo que Él es para nosotros y nosotros para Él. Es redescubrir la propia identidad nuevamente, con asombro y novedad, como si fuera la primera vez, algo así. Vale, gracias. Sí, Padre, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere agregar alguna otra cosa o alguna pregunta para el Padre. Si no, ya iríamos dando por terminado el encuentro de hoy. Y bueno, sobre todo agradeciéndolo al Padre Leonel su presencia con nosotros y este momento, ¿no?, que nos ha regalado para profundizar un poco más en el mensaje de Santa Teresa, ¿no?, y todo lo que nos va enseñando como madre espiritual para nuestra vida, ¿no? Muchas gracias, Padre Leonel, por tu presencia y bueno. Con mucho cariño, muchas gracias a ustedes por la invitación y darme este espacio para compartir también con gusto. Y creo que la Madre Teresa, como hemos dicho, siempre nos confronta, siempre nos invita, siempre nos lanza a más, ¿no? Y más de lo que podemos ser por gracia de Dios, pues siempre, con Él, ¿no? Y bueno, pues ojalá que esto ayude a todos para poder como seguir animándonos en este camino de la oración a través de estas pequeñas luces que Teresa nos muestra a través de su vivencia y su experiencia. A todas, hermanas, muchas gracias por esta oportunidad de compartir. Dios les bendiga y seguimos en comunión. Muchísimas gracias, Padre. Y bueno, para todos, saben que el encuentro queda grabado y después sube al canal de YouTube del SECA, así que pueden volver a verlo y bueno, seguir meditando en esto que el Padre nos ha propuesto. Y bueno, estamos en comunicación con todos y para el próximo 5 de diciembre tendremos el próximo encuentro, así que bueno, ahí los esperamos de nuevo a todos. Muchas gracias y buenas noches para todos. Y bueno, de nuevo muchas gracias, Padre, por este momento compartido. Un gusto. Buenas noches. Gracias, Padre, muy lindo todo. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Desde Jujuy, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. María Elena, buenas noches. Descanse. Buenas noches. Hablo tanto y me he quedado sin palabras, pero jugando un Madre poquito, Santa. ¿no? Con el texto, si no somos, todo lo que es no ser como Cristo es mentira, es dificilísimo, es terrible, pero bueno, lo tengo que seguir procesando porque como juegan dos cosas, se abajó a sí mismo hasta tomar la condición de esclavo y siempre encontramos por qué no. Y esta otra, ¿no?, de la Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor y sentir en uno esa grandeza, pero en este caminar como que siempre vamos de lo claro a lo oscuro, de lo que cuesta a lo que no cuesta, y tratar de no bajar la mirada de él porque encontramos 20.000 pretextos para cuando llegue el momento de lavar los pies no hacerlo. Bueno, me estoy confesando, Padre, muchas gracias. Mire usted, confesión pública, absolución pública, no se preocupe. Bueno, gracias. Gracias, familia, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por su presencia. Gracias, hermano.